Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Yo quiero hablar hoy de sembrando el sueño. Yo creo firmemente que Dios deposita en nosotros algún sueño, visión, anhelos que son puestos ahí para ir avanzando los propósitos de Dios en y a través de nuestras vidas. El detalle es que casi siempre, si no es que siempre, estos sueños, deseos, anhelos, visiones toman un largo tiempo y proceso para irse cumpliendo. De hecho, comúnmente creo que pudiéramos decir más grande el sueño, más largo o complicado el proceso. Y a veces en medio del proceso podemos sentir como que Dios ya se olvidó del asunto. Dios se olvidó de ese sueño, de esa promesa. Algunos casi llegan al grado de sentir que Dios se olvidó de ellos. Ahora, esos son sentimientos. Eso no es la verdad de Dios, ¿sí? Porque Dios no olvida. Y aquí lo subraya Hebreos 6:10. No olvida. No olvida, no solo no olvida los sueños o propósitos que Él ha depositado en nosotros, pero aquí habla de que no olvida lo que tú y yo hacemos en el proceso. Nuestros actos de obediencia, nuestras oraciones van implícitas. Lo que tú y yo hacemos sirviendo a otros, que es un acto de servir a Dios. Dios no lo olvida, no pasa desapercibido. Él está consciente de ello y no es injusto para olvidarlo. Ahora, hay una gran diferencia, y debo aclarar, entre actos de obediencia y actos nacidos de un deseo o una idea equivocada de que con sacrificios yo gano algo delante de Dios. Eso no es bíblico y la verdad no tiene valor. Pero cuando es un acto de obediencia, obviamente tiene mucho valor. Y Dios no olvida esos actos de obediencia en lo cual vamos caminando durante el proceso. El versículo 12 nos habla de seguir el ejemplo de los que han ido antes y que por su fe y perseverancia heredan las promesas. Fe es necesaria y lo sabemos, pero también perseverancia es necesario. Ahora, habla de los que fueron antes, y desde aquí quiero empezar a ver esta visión generacional. Hubo generaciones antes que nosotros que caminaron con fe y perseverancia, que corrieron su parte de la carrera con esa fe, con esa perseverancia, y son un ejemplo para nosotros. Podemos aprender de ellos. Pero de igual manera van a venir otros después. Hay una generación que ahorita tal vez son desde bebés recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, dependiendo obviamente cada uno de su edad y dónde vas tú en tu carrera. Pero vendrá una generación después que también necesita un buen ejemplo, y va a ver nuestras vidas. Y nosotros tenemos esta oportunidad y responsabilidad de tanto correr nuestra carrera, nuestra parte, nuestra visión, y a la vez saber que debemos de también recordar los que vienen detrás y ver maneras de poder
bendecir, apoyar, sembrar en la vida de la siguiente generación. Y con eso en mente, quiero basarme hoy en una historia de una mujer llamada Ana y su hijo Samuel. Algunos conocen parte de la historia, otros no todo, pero creo que hay algo para todos aquí. Ana era una mujer buena, una mujer que amaba a Dios, y su anhelo principal en la vida era ser mamá, tener hijos, pero no podía. Había algo allí que no permitía que ella tuviera hijos. Y para hacer la cosa peor, la otra esposa de su esposo, que era costumbre en esos tiempos, tenía varios hijos y creó todavía más este sentido de frustración en Ana de no poder tener hijos. Y ella empezó a orar, que es donde debe de empezar nuestra carrera, nuestros sueños, nuestros anhelos en la oración. Vamos a 1 de Samuel 1, versículo 9, donde surge un incidente en el tabernáculo donde Ana va a orar. Dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Ahora, obviamente no solo estaba no hablando en voz alta, pero aparentemente estaba agitada para que el sacerdote piense que está ebria. Y habla de que estaba angustiada. Y esto me habla de una oración de todo corazón. No una oración formal, fría para cumplir, sino abrir su corazón y derramarlo delante de Él. Y allí es donde debemos empezar todos, para aún conocer el sueño y visión de Dios, o si ya lo vamos entendiendo, para ir caminando en el proceso, debemos empezar con oración de corazón, donde abrimos nuestro corazón delante de Dios. Y muy importante, estamos abiertos a escuchar del corazón de Dios. Porque, ojo, muchas veces la manera o la expresión final de ese sueño va a ser muy diferente a como lo imaginamos. Muchas veces realmente sí sentimos algo de parte de Dios, pero los detalles muchas veces los vamos imaginando y realmente son diferentes. Después hablaré un poco más de eso. Pero Dios contesta la oración de Ana y queda embarazada y da a luz a este pequeño que le pone de nombre Samuel. Vamos al versículo 24, aquí mismo de 1 de Samuel 1. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Aquí es el punto central. Ana sembró su sueño. Su sueño era tener un hijo. Al fin lo tiene, pero ella se lo entrega al Señor. Tiene que haber sido bastante difícil. Al fin llega ese hijo. Sin duda lo amaba de todo corazón,
pero ella había hecho una promesa y una determinación de rendírselo al Señor. Y no era solo algo simbólico, era literal. Eso fue su promesa. Él fue llevado y creció en el tabernáculo, en la casa del Señor. Lo dejó ahí al cuidado del sacerdote Elí. Saben, a veces estamos en una lucha para cierta bendición o respuesta de Dios. Pero a veces cuando llega la bendición, empieza otro tipo de lucha, de que aquello le siga perteneciendo al Señor y no se vuelva número uno en nuestra vida. Y es bueno, obviamente, dar gracias a Dios y debemos valorar con lo que Dios nos bendice, pero nunca permitir que la bendición sea antes que nuestra relación con Dios. Y a veces, en distintas expresiones y contextos, eso nos lleva a una lucha de poder sembrar, rendirlo. Y nunca debemos perder de vista que todo don viene de Dios. Si hay algo bueno en mi vida, es por la gracia de Dios. Él me lo dio, a Él realmente le pertenece al final del día. Muchos saben que hace 2 meses nuestro hijo Steven, su esposa Lluvia y nuestro nieto Lance, ahora recién nacido Luca, se cambiaron a Monterrey. Cuando le llegó la invitación de parte de Hillsong de ser parte del equipo de plantar una iglesia Hillsong en Monterrey, mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión de cuál iba a ser nuestra postura. Y obviamente parte de nosotros pues le dolía el pensar en que ellos se mudaran de la ciudad, que de alguna manera se desconectaran de esta casa, pues Steven siempre fue parte crucial de la visión y todo lo que Dios ha hecho aquí. Pero saben, no había duda de sembrar a nuestro hijo, porque el reino es primero. El reino y los propósitos de Dios son primero. Entonces lo entregamos con toda bendición y apoyo. Y creo firmemente lo siguiente: cuando uno trata de retener lo que el Señor está pidiendo, terminas asfixiando aquello. Pero cuando lo siembras, va creciendo y dando fruto en una manera multiplicada. Todo lo que sembramos en el Señor dará mucho fruto. Así que en la aplicación o el contexto que te encuentras, te quiero animar el día de hoy. Y de hecho esto sucedió con Ana. Leemos en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 20 y 21. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana, este es el esposo de Ana, y a su esposa, diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ellos sembraron y ahora están cosechando 5 hijos. Y aquel que sembraron, aquel que entregaron, Samuel, está creciendo en la casa de Dios. Está creciendo y empezando a dar un fruto. Ahorita lo vamos a ver poquito más. Tenemos que decidir retener lo que es del Señor y asfixiarlo, o sembrarlo, aunque duela en el momento soltar, pero así que pueda crecer y multiplicarse. Hay un gran contraste en estos capítulos de Primera de Samuel entre Ana y su hijo Samuel y Elí, el sacerdote, y sus 2 hijos, que eran ya sacerdotes, pero que
iban por mal camino. Nos describe la narración de ellos estando en una condición deplorable, donde abusaban de su posición, les quitaban los sacrificios a la gente que los traía, seducían a las jovencitas que llegaban al tabernáculo, y Elí, aunque sí les llamó la atención, realmente no tomó acción, por lo cual Dios tiene que venir y hablar de la consecuencia por esto. Lo encontramos en 1 Samuel 2, versículo 29 y 30, Dios hablando a Elí. Dice: entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué, ojo, por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Cada vez que yo leo este pasaje y esta frase, has honrado más a tus hijos que a mí, yo pauso y yo oro: Señor, cuídame de esto. Espíritu Santo, si a mis hijos o a cualquier persona o cosa yo llego a honrar más que a ti, trae convicción, que yo lo pueda ver para arrepentirme y rendirlo, porque creo que es una tendencia en la cual cualquier persona puede caer. Y debemos preguntarnos y preguntar al Espíritu que nos ayude a honestamente ver: ¿doy más honor a mis hijos o mi familia, mi trabajo, mi sueño? ¿Cuál es mi más alta prioridad? A veces anhelamos tanto el bien de los hijos que debemos, obvio, eso es bueno, pero podemos llevarlo a un extremo donde ya no es sano, donde no es bueno, donde pongo la carrera profesional o los deseos personales de mis hijos antes que los propósitos eternos de Dios para ellos. Debemos cuidarnos de los extremos. Veo en Elí el extremo de solapar. No debemos de solapar pecados o caprichos de nuestros hijos. Pero también hay el otro extremo de los que no le dan importancia a sus hijos, que menosprecian la importancia de la siguiente generación. Debemos de empoderar a los que vienen después de nosotros, invirtiendo de nuestra vida en su futuro. Y con esto hablo, sí, obvio, los que tenemos hijos propios en ese contexto, pero mucho más amplio que eso. A niños, adolescentes y jóvenes que Dios pone en tu camino o en tu corazón, en algún contexto, que tengamos un corazón para poder invertir en sus vidas, ayudar a que ellos se levanten y crezcan y den el fruto y cumplan con los propósitos de Dios. Me gusta hablar de los 3 T's: tiempo, talento y tesoro. Invertir de mi tiempo, talento y tesoro. Debo buscar pasar tiempo con mis hijos y los que están en ese contexto, pero honro a todos los que pasan tiempo con niños y adolescentes. Doble honor, ¿verdad? En cualquier contexto, sea por tu carrera, sea porque apoyas a alguien. Los increíbles voluntarios aquí de Olivo Kids, gracias, gracias. Tengamos un corazón dispuesto a invertir tiempo, invertir talento, es decir, cualquier creatividad, cualquier habilidad, cualquier esfuerzo que puedes hacer para apoyar, ayudar a otro a crecer y desarrollarse. E invertir tesoro, dinero a la medida y en el contexto que Dios lo pone en tu posibilidad y corazón,
que tengamos un corazón para apoyar a los que siguen, tal vez en su educación, quizá en algún proyecto, o a veces con necesidades básicas de la vida. Varía mucho esto, pero que tengamos ese corazón para los que siguen, porque de nuevo hubo los que corrieron antes que nosotros, que son un ejemplo. Que nosotros seamos ejemplo y seamos un instrumento de empoderar, de ayudar y apoyar para los que vienen después de nosotros. Conscientes que esos sueños y esas visiones, ya lo mencioné, pero lo quiero enfatizar, muchas veces luego se van cumpliendo en una expresión diferente a como la imaginamos. Y hace años escuché una historia que cabe mencionar aquí. El doctor Mark Rutland comentó de una mujer de la India que nació con una marca fea en su cara y pues le causó complejos de niña. Sin embargo, desde pequeña tuvo el gran anhelo de ser mamá. Un día se lo expresó a su papá: un día yo voy a ser mamá. El papá era cruel y duro, hasta le dio una cachetada, le dijo: ya te he dicho, eres muy fea, nadie te va a amar, debes de hacerte a la idea y estudiar, superarte. Y sí se superó, se dedicó a la educación. En el proceso conoció a Jesucristo, cambiando su corazón, pero el sueño seguía en ella. Estudió, sacó maestrías y se posicionó en el liderazgo de una organización cristiana misionera allí en Asia. Un día le pidieron asesoría en uno de los orfanatorios de la organización y fue ahí al orfanatorio solo con el plan de dar asesoría. Pero cuenta que cuando llegó, varios niños corrieron y la abrazaron, y de repente vio a los ojos a uno de ellos y le dijo: ¿tú vas a ser nuestra mamá? Y en ese momento sintió en su corazón que esto era aquel sueño que Dios había puesto en su corazón, y decidió dedicarse a estar directamente involucrada en el orfanatorio, directamente atendiendo, siendo mamá para esos niños. Y sí, Dios cumplió el sueño, tal vez en una manera diferente de como ella se imaginó, pero le trajo un gozo y una plenitud que ninguna otra cosa le hubiera traído. Te quiero animar a creer, a soñar, y luego con fe y perseverancia caminar en ello, mientras vemos cómo ayudamos a los pequeños, a los que vienen después, también irse preparando para avanzar en sus sueños y propósitos. Sabes, Ana puso a Dios primero y después de largo tiempo cosechó gran bendición. En 1 Samuel 3 versículo 1 dice algo interesante. Dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Era un tiempo de sequía espiritual, de poca sensibilidad a la voz de Dios en Israel. Pero el contraste fue Samuel. Vamos al versículo 19 al 21. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. En tiempo de sequía espiritual se levanta un hombre, Samuel, que empieza a marcar la diferencia en su nación, en su generación. Pero esto empezó con una mujer llamada Ana,
que tuvo el sueño y oró con fervor y sembró el sueño. Y sembró a su Samuel en la casa de Dios. Y así él pudo crecer en la casa de Dios y ser preparado para marcar su tiempo, su generación, su nación. Oh, yo creo firmemente que tenemos a nuestro alrededor niños, adolescentes y jóvenes que Dios quiere levantar y usar para marcar a nuestra nación y a su generación. Hay Samueles, jóvenes, señoritas, niños, niñas, que Dios quiere usar y está buscando a personas no tan jóvenes dispuestos a correr nuestra carrera, pero también sembrar en esa siguiente generación. Quiero volver a leer Hebreos 6, 10 al 12 y terminar donde empezamos, y que esto sea una palabra de fortaleza, de ánimo a tu vida. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. No ha olvidado el Señor, no es injusto para olvidar, pero nos llama a fe y perseverancia en el proceso. Y como congregación, uno de nuestros pilares en la visión es abrir espacios a la siguiente generación. Nos hemos enfocado en ser una casa particularmente abierta a la siguiente generación. Creemos que es crucial que ellos también se sientan en casa en la iglesia, quieran estar aquí, y que como Samuel crezcan en la casa de Dios para ser preparados para los propósitos de Dios. Y también creemos en apoyar aquellos ministerios que ayudan a los pequeños más vulnerables. Por eso nos da tanta alegría poder apoyar, aunque sea en algo mensualmente, a ministerios de niños como la Casa Hogar Rancho Los Amigos, como la Casa para Niños Discapacitados Los Ojos de Dios, el Centro para Adolescentes Renovados, el Comedor Infantil Camino Nuevo, la Casa de Protección Integral de Juárez, y también ministerios de casa como Manitas, que va a parques en áreas de necesidad a sembrar esperanza. Y aquí en Olivo, de nuevo honro a nuestro gran equipo en Olivo Kids, que semana tras semana siembran en la vida de los pequeños. A los voluntarios con los adolescentes y jóvenes de Un Corazón Youth y Live, también sembrando en la vida de esa siguiente generación. Y saben, hace unos 10 días comenzó un internado, Un Corazón Internship comenzó por primera vez, y creemos que va a ser un ministerio que va a empoderar a muchos jóvenes. Esta primera generación son de casa, la que sigue está abierto a la nación, y creemos que van a venir muchos jóvenes y prepararse aquí para marcar una diferencia en esta nación, en esta generación.
y todos somos parte, invirtiendo de nuestro tiempo, talento, tesoro. Varía mucho cada persona, su contexto, pero en algo todos podemos ser parte.